Bien, acompáñenme por favor, si son tan amables, a Juan capítulo 4, versículos 16 al 30. Juan 4, versículos 16 al 30, la famosa historia del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Juan 14, 16 al 30. Él está conversando con ella. Ya él le habló de que él era el agua viva, que ella podía beber para vida eterna. Y ahora le dice, él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. En eso no has dicho la verdad. La mujer le dijo, perdón, en eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Recuerdo que estamos en Juan 14, 16 al 30. Juan 4, perdón, sí. Juan 4, 16 al 30. Juan 4, disculpen. Hermanos, tengan la libertad, pueden hasta levantar la mano y decir, pastor, no es ahí, porque yo estoy creyendo que estamos juntos. Gracias, Señor, que le pedí al principio que quitara mi figura vil y pecadora, porque somos imperfectos y esas cosas pasan. Y nos quedamos, vamos a leer de nuevo entonces, si yo lo confundí, vamos a arrancar de nuevo. Versículo 16. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Y nos vamos a enfocar en estos versículos, en los versículos del 20 al 26 de esta porción que hemos estado leyendo. Y cuánta grandeza vamos a ver que hay en este texto de parte de Dios. Ya anteriormente, en los versículos 1 al 15, el Señor le había dicho a la mujer que Él era el agua viva. El agua viva que Él le ofreció en el pozo y que ella todavía no había entendido lo que significaba. Pero en los versículos 16 al 9, vemos cómo Jesús le dice a ella que Él es un profeta que taladra, que trabaja quirúrgicamente, abriéndole el alma como un médico, el médico de los médicos, revelando lo más profundo de nuestro ser y que Él nos busca de toda forma posible. Cuando le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador que descubre los misterios
de la verdadera adoración y quien es también conocido como el Mesías judío, como lo dice el versículo 26, y mucho más. Y en primer lugar vamos a ver cómo el Señor le dice a la mujer samaritana y nos enseña a nosotros que la adoración a Dios no está limitada a un lugar. Y sé que muchos de los que estuvieron en el estudio del libro de la adoración del pastor John MacArthur recordarán quizá algunas cosas de esta, aunque gran parte de este material me ha apoyado en el pastor John Piper. Pero verán cómo muchas de las cosas que vimos, porque yo participé en algunos de esos estudios, las vamos a recordar. Primero entonces enfoquémonos. Tomando en cuenta que la adoración no está limitada a un lugar, enfoquémonos ahora en los versículos 20 al 22. Y para escaparse de este examen que Cristo estaba haciéndole a su corazón, la mujer samaritana quiso llevar a Jesús hacia una discusión acerca de la adoración. El Señor se le fue al fondo de su corazón y ella sabiamente quiso como desviar un poquito la atención porque el tema era demasiado pesado, porque se le metió en la realidad de su vida de pecado que estaba llevando. Pero aún así, ella quiere que la conversión permanezca sobre los asuntos externos y superficiales de la adoración, no en la esencia de la adoración. Ella quiere hablar acerca del dónde se debe adorar. En el versículo 20 ya le dice al Señor: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, vosotros los judíos, que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús entonces vemos que él está dispuesto a ir con ella hacia ese tema, pero no está dispuesto a que ella limite el asunto a un debate nada más sobre el lugar. Él la va a presionar un poquito y la va a llevar para que ella llegue al meollo del asunto. En el versículo 21 le dice a ella: mujer, créeme lo que te voy a decir. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y el Señor lo que le quiso decir a él: mira, las montañas, los montes son irrelevantes para la adoración, no tienen valor en sí mismos. Jesús entonces comienza con una negación, con una negativa. Te preguntas dónde, mujer. Tú estás preocupada por el lugar. Señora, déjame decirte, se acerca el día, más pronto de lo que te imaginas, cuando esas dos montañas, donde ustedes adoran y donde nosotros adoramos, serán irrelevantes para la verdadera adoración. Es sorprendente, hermano, cuando vemos a Cristo hablar esto, que un judío, porque Cristo era judío, diga esas palabras, que se acerca el día cuando Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, hermano, el lugar con el templo de Dios, no sería el centro de la verdadera adoración. Un judío decir eso es algo grande. Y esta no era la respuesta que seguramente la mujer samaritana estaba esperando. Ella esperaba un argumento mucho más poderoso, una explicación mucho más fuerte, que explicara por qué los judíos defendían a Jerusalén como el punto de la central de adoración y por qué los samaritanos defendían el monte de Gerizim. Pero Jesús rechazó todo el argumento que ella le presentó. Al contrario, él dice que nosotros estamos a punto de ver algo nuevo. Le dijo: la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Al Padre. Y aquí vemos algo importante. ¿Por qué mencionar la adoración al Padre? ¿Por qué mencionar al Padre en la adoración? En lugar de dónde adoramos, que era la preocupación de la mujer samaritana, en lugar de dónde vamos a adorar, Jesús se enfoca a quién adoramos y cómo le adoramos. Y ve la referencia al Padre al final del versículo 21, cuando él dice: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella no había dicho eso. Él lo dijo. ¿Por qué? ¿Y por qué no decir Dios o el Señor o alguna otra designación, algo que otro título para Dios?
¿Por qué decir al Padre? Ustedes no van a adorar al Padre en alguna de estas montañas. En primer lugar, Cristo usó la expresión el Padre porque Dios es el Padre de los samaritanos. Él era para ellos. Primero, Él la usa para conectar a la samaritana con la referencia que hizo a los padres de los samaritanos y para llamar su atención al único padre que es importante. Ella le dijo en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y ya había preguntado en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Así que está muy enfocada en lo externo y en la tradición. Ella se enfoca más en esos aspectos y los padres parecen ser algo muy importante en la mente de ella. Entonces Jesús cambia el enfoque. Él no dice, bien, los verdaderos padres judíos adoraron en Jerusalén, sino que Él dice, hay un padre que deberías importarle a ustedes, más que los padres de la tradición. El Padre que busca ser adorado, pero no en un lugar específico. Pero en segundo lugar, Cristo menciona y hace referencia al Padre porque Dios es el Padre de los hijos que le reciben. Al decir que Él debe ser adorado, que el que debe ser adorado es el Padre, Jesús enfatiza el hecho de que Dios tiene hijos, ¿o no? No existe un padre sin hijos. Lo que te da la condición de padre es que tú tienes hijos, o un padre, que un padre tenga hijos. Lo que reciben a Jesús, hermanos, son los hijos de Dios. Dios es un padre para los que han nacido de nuevo y para los que creen en Jesús. Así que Jesús está mostrando la verdad de que cuando se habla de adoración, el problema no es el lugar, sino Dios, que es primordialmente, que si Dios es nuestro Padre, no tanto el lugar donde adoramos. Lo importante es si Dios es nuestro Padre, es decir, si hemos nacido de nuevo y si creemos en su Hijo. Y en tercer lugar, vemos que al hacer la mención de Padre, Él está recordándonos que Él es el Padre del Hijo del hombre, del Hijo Jesucristo. Él se refirió a Dios como el Padre al final del versículo 21 y viene a la mente, al menos a nuestra mente, que el Padre tiene un único Hijo, quien es el Hijo, el Hijo unigénito de Él, que es Jesús, a quien venimos a adorar esta mañana y por el cual estamos predicando. Y esos dos términos son utilizados muy a menudo en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 35 nos dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. En Juan 5, 19 nos dice, todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. En Juan capítulo 5, 22 vemos que nos dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. En Juan 5, 23, el que no honra al Hijo, a Jesús, no honra al Padre que le envió. En Juan 5, 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y en Juan 14, 13, dice el Señor, el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que el único que debe ser adorado es el Padre. Y esta mujer estaba discutiendo y argumentando con el Hijo del Padre. Y nosotros vamos a ver que su presencia, la presencia de Él, es mucho más importante en la adoración que la montaña donde estemos, o la ciudad donde estemos, o el templo donde estemos, o la esquina donde estemos, o el lugar en que nos encontremos. Lo más importante no es el lugar donde nos encontremos, sino que la presencia del Hijo esté allí con el Padre que adoramos. Recuerden que ya Él había dicho en Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Recuerdan esa expresión de Cristo? En otras palabras, ya Él había dicho que Él mismo era el nuevo templo, hermanos. Él era
el nuevo lugar de encuentro con Dios, Jesús. El templo iba a dejar de ser el punto central de la adoración. ¿Y cuál sería ese lugar? ¿Cuál sería esa nueva montaña? ¿Cuál sería esa nueva ciudad? ¿Cuál sería ese nuevo edificio? No era ninguna de esas cosas. Era una nueva persona. Era el Hijo, Jesucristo. Esto es lo que está implicado al él decir, no es en esta montaña, señora, ni en Jerusalén. Lo que importa no es dónde, sino a quién. El Padre y el Hijo, el agua viva, el profeta, el Salvador y el Mesías, a quien te predicamos en esta mañana, amigo y amiga. Lo que hace que este lugar sea un lugar verdadero de adoración en esta mañana. Si realmente este es un sitio de adoración verdadero, no son ni las 4 paredes, la estructura, ni la silla, ni aún lo que estamos sentados aquí. Lo que le da sentido y veracidad y originalidad, legitimidad, genuinidad a la adoración en esta mañana, si lo que experimentamos algunos, y no quizás muchos aquí, porque vi los rostros de la mayoría, de gozo y en adoración, si eso fue verdadero, no fue porque el himno y las alabanzas eran bonitas, porque Jesucristo estaba aquí. Y porque Él está aquí en esta mañana, y es nuestro privilegio y gozo, hermano, Cristo. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está Él, en medio de ellos. Ay, amados hermanos, que el Señor nos dé, como al siervo de Eliseo, nos dé ojos para poder ver lo que está pasando en esta mañana aquí. Si el Señor nos permitiera cada domingo venir con ojos espirituales para poder contemplar la gloria de Dios, qué dicha, ese pedacito del cielo. Y así el Señor le habló a ella y le dijo, vosotros, ustedes, ¿saben cuál es el problema? El problema es que ustedes adoran lo que ustedes no conocen. En el versículo 22 él viene expresando la misma idea, pero de otra forma. Le dice, vosotros los samaritanos adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y eso es algo desafiante y doloroso. El problema con ustedes, le está diciendo él, el problema que ustedes tienen, los samaritanos, es que no es que ustedes adoren en la montaña incorrecta. No es el problema, no es el monte de Gerizim el problema, sino que ustedes ni siquiera conocen a quienes están adorando. ¿Y por qué no? Nos preguntamos. Bueno, porque dice el versículo 22 en la segunda parte que la salvación viene de los judíos. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que todos los judíos sabían a quién adoraban? ¿Tenían la exclusividad por nacimiento de que venían con el cerebro ya preparado y grabado con una información de que ya ustedes están listos para saber a quién adoran? ¿Y los samaritanos no? No. Escucha lo que Jesús le dijo a los fariseos en Juan capítulo 8, versículo 19. Los fariseos eran los judíos más conscientes que habían, porque eran los que más estudiaban la palabra de Dios. Le dijo, no me conocéis a mí ni a mi Padre, ni me conoceríais a mí. Perdón, si me conoceríais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ellos ni siquiera conocen a Dios. Son idénticos a los samaritanos. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Toda esa adoración, dice Jesús, es vana, es vacía, no es verdadera adoración. Es muy fácil decir, los musulmanes, los judíos, los católicos, los testigos de Jehová y otros sectas, decir nosotros, ellos no conocen a Dios. Esa gente no adoran a Dios porque no lo conocen. Te digo algo, tú puedes estar sentado aquí creyendo que estás adorando a Dios y no conocer a Dios, por más título de evangélico que tú tengas. Mucha de la adoración que vemos hoy, aún en iglesias que tienen el título de cristianas, es vacía y es vana y no es verdadera adoración, porque muchos
no han tenido un verdadero encuentro con el Mesías, no han conocido al Señor Jesucristo, no han nacido de nuevo, se han aprendido la forma evangélica de manejarse y de ser parte de una iglesia y de hacer las cosas, pero no han conocido a Jesucristo. Cristo les dijo, nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús en el versículo 22 cuando le dijo eso? Quiere decir que los judíos enseñan que un Salvador viene al mundo. Es lo que le quiso decir. Por medio de los judíos viene la información de que vendría un Salvador al mundo. Viene como el hijo de David, el Mesías, el siervo, el Señor. Y como habrá un Salvador, son posibles el verdadero conocimiento y la verdadera adoración de Dios. Y lo último que vemos, la última parte de esa historia, que viene desde el versículo 1 hasta el 42, es el anuncio que el Señor da, que se da de los samaritanos en el pueblo de Sicar, cuando dice, sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo, versículo 42. Cuando el Señor le está diciendo, ustedes no conocen a quién adoran porque no están dependiendo del Salvador, la salvación que está llegando al mundo. Y el Salvador es el Mesías judío. Y ustedes los samaritanos no lo creen así, por eso entonces la adoración que ustedes ofrecen no es verdadera. Y el Señor nos está enseñando otra cosa aquí. El Señor nos está enseñando que no hay una religión verdadera sin Jesús. La religión en la que yo estoy es la verdadera, la única. Oh, qué bien. Nosotros creemos en Dios, mira, como usted nos imagina, nosotros adoramos a Dios. Bueno, la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. No hay ninguna diferencia. Pero no reciben a Jesús, no tienen a Jesús. No importa cuán fervoroso ni cuán fervorosa se vea la vida religiosa de una persona, si realmente Jesús no mora en su corazón. Y no hay una religión verdadera sin Jesús. Y es muy importante, hermano, que veamos las implicaciones que tiene este evento para nuestra situación en el mundo actual con relación al Islam, a los árabes, al hinduismo, al budismo, al judaísmo, al catolicismo y a cualquier otra religión que no acepte a Jesús como el Salvador divino del mundo o como Jesús más otra cosa para poder llegar a la salvación. Jesús, quien vino a morir por los pecadores, quien vino y resucitó y se volvió en el mediador entre Dios y los hombres, como predicábamos ayer en la comunidad, predicando la palabra de Dios, mostrándole a mucha gente de esta calle que Jesucristo es el Salvador y el Señor, y que resucitó y que Él intercede y es el único que puede hacer que tú puedas tener comunión con el Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es importante entonces porque de eso depende la gloria única de Jesús sobre todas las religiones. Y porque muchos cristianos, tristemente, muchos que dicen ser cristianos, están abandonando la verdad de conocer, de honrar, de amar y creer en Jesucristo como necesario para la salvación. Pero así como no hay religión verdadera sin Jesucristo, así como no hay una religión verdadera si Jesús realmente no es el centro único, exclusivo de la adoración, tampoco puede haber una adoración verdadera sin Jesús. El énfasis de Jesús aquí y en el resto del Evangelio de Juan es que no hay una verdadera adoración sin recibir al Salvador que viene de los judíos, que es Jesús. Jesús no solo dijo en Juan capítulo 18, 19, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre, sino que Él también dijo en Juan capítulo 5, versículo 23, que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y en Juan capítulo 5, versículo 42 al 43, Él les había dicho, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. En otras palabras, el que no sabe quién soy yo realmente y me honra,
por quien realmente soy y me ama por quien realmente soy, no conoce ni honra el amor de Dios. Y por tanto, cualquier cosa que haga en su montaña, o en su templo, o en su basílica, o en su mezquita, o en su sinagoga, no adora a Dios. Si no sabe quién soy yo realmente, si no honras a Jesús por lo que Él realmente es, si no amas a Jesús por quien realmente Él es, si no conoces a Jesús, no puedes conocer ni honrar a Dios. Y es claro y se entiende porque usted ni yo podemos adorar lo que rechazamos. Usted no puede adorar a quien usted rechaza. Y este es el mensaje fundamental de Lucas capítulo 10, versículo 16, cuando el Señor dijo: el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. No tiene sentido decir que ellos adoran cuando rechazan. Y Mateo 10, versículo 40 dice: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No tiene sentido decir que ellos adoran a quien no reciben tampoco. Y Juan capítulo 5, versículo 46, que es especialmente importante para el pueblo samaritano y judío, dice: porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. En otras palabras, si rehúsan pertenecerme, entonces realmente tampoco creen en Moisés, y la adoración que hacen en respuesta a Moisés no es verdadera. En un mundo como el que vivimos nosotros, plural, multicultural, relativista. ¿Qué significa relativista? Que todo es relativo. Si lo que para ti está mal, para mí está bien. Lo único que importa es que tú me respetes y yo te respeto. Por eso hay sociedades donde el aborto es un derecho de la madre, y hay sociedades que por la gracia de Dios siguen todavía con la convicción de que el aborto es un asesinato, un vil asesinato, una transgresión de la imagen de Dios en una persona. Porque toman un mundo relativo. No importa lo que diga la palabra de Dios, mi verdad puede ser diferente a la tuya, y la tuya a la mía, y todos podemos tener diferentes verdades, y todo el mundo que tenga su verdad, y que nadie la llame mentira, y que nos respetemos los unos a los otros. Eso es un sueño. En un mundo donde todo el mundo tiene una verdad diferente, no se puede vivir en paz ni en armonía. Eso no es verdad. De hecho, ¿por qué hay tantas diferencias en el mundo? Porque hay gente que cree una cosa y otro cree otra. Esto es imposible, vivir así. Pero en un mundo como el nuestro, que es relativista, esto será cada vez mucho más difícil de creer en los años venideros. Mientras más personas usted conozca personalmente, quienes sean muy religiosas, pero no acepten a Jesús como Señor y Salvador, mucho más difícil les será creer que la adoración que hacen no es verdadera. Pero si cede la valentía en nuestra fe, olvidaremos al Jesús del Nuevo Testamento y nos uniremos al mundo que produce su propio Jesús. Y nosotros los cristianos tenemos mucha responsabilidad de hacerle creer a la gente que están bien. Yo creo en Dios. Yo voy a un grupo, yo voy a una célula, yo voy a un grupo de estudio bíblico y lo pasamos más bien, y unos cánticos más lindos. Es más, miren, el otro día nos pasamos, ni se predicó, nos la pasamos cantando. Y usted, porque para no ofenderlo y para no desmotivar su búsqueda de Dios, no le dice nada. Nosotros somos responsables y tenemos parte de la culpabilidad de que haya tanta confusión religiosa ahora, porque nos da temor decirle a la persona: mira, es que la manera en que tú estás viendo a Jesús, porque hay que decírselo con amor, no es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que tú estás cometiendo el error que dice la palabra de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. Y dice la Biblia que bienaventurado aquel que rescata y al pecador de su mal camino. Pero si no hacemos eso, hermano, cada vez más la gente se quedará confundida creyendo que cree en Dios sin realmente estar creyendo en Él. Paguemos el precio. La Biblia dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable, sufrido, que con mansedumbre, oigan bien, corrija a la gente que se opone, por si quizá Dios le concede que se arrepientan. Pero tenemos que tratar de convencerlo. Ahora el Señor le dijo a la mujer samaritana que la hora ya había llegado. La hora de adorar verdaderamente a quien había que adorar, independientemente del lugar. En el versículo 23 le dijo con claridad que la hora había venido y que la hora en que la adoración cambia desde el templo de Jerusalén hacia Jesús mismo había llegado. Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y ahora yo voy a hacer unos últimos comentarios, casi a modo de conclusión, para mostrar cómo todas estas cosas que hemos hablado, todas esas ideas que hemos mencionado encajan y se amarran. La hora, según Jesús, es ahora, aquí, porque el Salvador ya está aquí. El Hijo está aquí. Jesús es la forma en que el Padre busca adoradores. ¿Entendieron eso? Jesús mismo es la forma en que el Padre busca adoradores. Por eso es que Él vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús es Dios buscando la adoración de Dios. Jesús es Dios buscando la adoración de Dios. Y este punto necesitaría otro sermón para poder detallarlo. Entonces, ¿a dónde debemos arribar? Bueno, a que la verdadera adoración requiere de un nuevo nacimiento. La verdadera adoración requiere de un nuevo nacimiento, de una conversión. Cuando el Evangelio dice que esta verdadera adoración, que es la que el Padre acepta, debe ocurrir en espíritu y en verdad, implica al menos que debemos nacer de nuevo en el espíritu para adorar a Dios y que debemos venir a Él mediante la verdad, es decir, mediante Jesús mismo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerden, hermano, que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Adorar a Dios en espíritu significa haber nacido del espíritu de Dios y por tanto ser un espíritu viviente. ¿Eres tú un espíritu viviente, hermano? ¿Eres tú un espíritu viviente, hermana? ¿Soy yo un espíritu viviente? Antes del nuevo nacimiento, antes de habernos convertido, solo íbamos a la iglesia. O como los judíos solo iban a la sinagoga, o a la mezquita, o al templo, en un acto de la carne. Íbamos, nos sentábamos, como muchos de ustedes que están aquí, que no tienen al Señor, están viniendo a este edificio a escuchar la palabra de Dios. Sea que nos llamemos cristianos, evangélicos, judíos, musulmanes, católicos, hindúes, budistas, no tenemos un espíritu vivo si no nos hemos convertido al Señor. Y si un musulmán es nacido de nuevo, deja de ser musulmán, se convierte a Cristo y es cristiano. Estamos muertos, amigo, amiga, según la palabra de Dios. Mientras tú no tienes a Cristo, estás muerto, estás muerta en tus delitos y pecados. Necesitamos ser renacidos por el Señor. Pero cuando mediante la fe en Jesús el Espíritu Santo nos da vida espiritual, entonces nacemos de nuevo. Tenemos un espíritu vivo. Podemos adorar en espíritu. Nuestros espíritus están vivos y tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y ahora podemos ver y aceptar la verdad al Jesús, a Jesucristo. Ahora entonces podemos adorar a Dios el Padre en espíritu. En nuestro espíritu vivificado por el Espíritu. El espíritu vivificado por el Espíritu. Y en verdad, por la suprema verdad de Dios, que es Jesucristo, que es la suma de toda verdad. Entonces Jesús, y ya aterrizo el avión de la predicación ahora, es agua viva, profeta, Salvador y Mesías. Ahora entonces, luego de toda esta intervención, la mujer se acerca
al abismo de este misterio. Y dice el versículo 25, dice ella en el versículo 25, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús les dice en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Y Él se lo dice a usted. Él te lo dice a ti, amigo, amiga, niño, joven en esta mañana. Él te lo dice, yo soy el Mesías. Tan real como si Cristo estuviese parado aquí en la carne, así como usted me ve a mí, así como ve el que está sentado al lado suyo. Él dijo, yo soy el agua viva. Te está diciendo, yo soy el agua viva que fuiste destinado a beber. Yo soy el profeta que conoce todo acerca de ti. Conozco tu corazón, sé tus pecados y aún así quiero salvarte. Soy el Salvador que ha venido al mundo. Soy el que murió por los pecadores para hacer que sea posible la verdadera adoración. Y tú preguntas acerca del Mesías venidero. Si tú preguntas, yo soy el que habla contigo, confía en mí, te está diciendo el Señor en esta mañana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva. Tú que viniste esta mañana, a ti que el Señor te movió a venir esta mañana a oír la palabra de Dios. A los hermanos nos ha hablado claramente con este tema de cómo acercarnos y cómo adorar a Dios y no conformarnos con una adoración meramente ritualista y fría, creyendo que nuestro título de cristiano o de que nuestro nombre está en una lista de membresía de una iglesia nos hace verdaderamente dignos de la paternidad de Dios. Pero si no hemos nacido de nuevo sabemos que no es así. Nosotros que hemos sido instruidos con esto, demos gracias a Dios y procuremos, hermanos, ser mejores adoradores, en espíritu y en verdad. Pero a ti, amigo, amiga, que has venido aquí sin el Señor Jesucristo en esta mañana, Dios puede convertirte en un verdadero, en una verdadera adoradora, en un verdadero adorador. Si tú le reconoces a Él como el Rey, el Señor que debe gobernar tu vida, al que debe someterte, ante quien debes doblar tu rodilla en este día, para que no sea demasiado tarde en aquel día donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios para honra del Dios el Padre, pero ya será demasiado tarde. Hoy tú puedes doblar tu rodilla y no lamentarte. En aquel día muchos la doblarán para recibir el lamento eterno de la condenación eterna del infierno por no haber aceptado a Cristo como el Señor y Salvador. Hoy el Señor te invita a que vengas a ser un verdadero adorador. Él puede hacerte nacer de nuevo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que Él murió por esos pecados en la cruz, que Él fue condenado para que tú no seas condenado o condenada. Y recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida. Si Él te ha movido a eso, tú lo puedes hacer ahí. Yo voy a orar por ti ahora, pero en tu corazón, ora a Dios para que te salve. Y después del culto, acércate a uno de nosotros si quieres conocer más del camino de Dios. Y si quieres dar ese paso y no sabe cómo darlo también, después de que termine la adoración, acércate a uno de nosotros que queremos y estamos interesados en ayudarte. Hermanos, no dejemos que nuestros amigos se vayan hoy, acerquémonos. No dejen que los amigos que vinieron hoy se vayan sin preguntarle. Cuando yo me convertí, una vez yo estaba en un culto y se terminó el culto y me quedé como con una rareza. Pero si una gente no se me acercaba y me decía lo que me dijo, Daniel, ¿te gustaría entregarle tu vida a Dios? Yo no vacilé, yo dije sí. Pero yo no sabía, se me acercó alguien, hermano, acerquemos a nuestros amigos. Hay gente aquí que quizás quieran dar ese paso, pero necesitan ese empujoncito. Necesitan que le clarifiquemos el camino de Dios un poquito más. Acerquémonos a los padres de los niños que están aquí después del culto y preguntémosles qué les pareció la prédica. Preguntémosles si tienen interés en Dios, si quieren entregarle su vida a Cristo. No lo forcemos, pero pregúntale. ¿Quién sabe si hoy, por tú haber tenido ese atrevimiento santo, algunos nacen de nuevo?